Buenas noches, licenciada. Buenas noches, chicos. Vamos a esperar unos minutos para que terminen de ingresar sus compañeros, ¿ok? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Doctora, quería informarle, soy Mirta Sánchez. Lo que pasa es que estoy viajando y estoy por, ¿no? Vaya a llegar a un sitio de que quizás no haya cobertura, como estoy viajando de la altura para Ica. ¿No? Entonces, como estoy pasando ahorita por lo que es Palpa, llegando a Palpa, entonces quizás se pueda ir porque recién me he podido conectar, incluso no he podido ingresar a los demás cursos porque estaba en la sierra. Por eso quizás le informo, porque no vaya a ser que en el trayecto me bote el Zoom al no ver la cobertura, ¿no? Porque si hay, bueno, yo normal, estoy presente en la clase. Espero su comprensión. Ok, no hay problema. Gracias por avisar. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy, siendo el día de hoy 29 de abril del 2022. Vamos a iniciar con lo que corresponde a la 7ª sesión de clase de este curso, Legislación e Inserción Laboral. No sin antes comentarles, chicos, que por favor no se olviden que la próxima semana tenemos exposiciones, ¿ok? Hagan sus trabajos, participen. El próximo viernes 6 de mayo tenemos exposiciones y es muy importante que cada uno de ustedes pueda desarrollar su trabajo, participar de su trabajo, pues, ¿no? Y cumplir con esta serie de actividades académicas que se les ha dejado con tiempo de anticipación para que tengan todo el tiempo de poder desarrollarlos, ¿ok? Ya todos tienen sus grupos, sus temas, todo está publicado en la sección de avisos del aula virtual.
donde pueden ver todos los detalles correspondientes a la exposición. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que muchas veces es conocido, para otros poco conocido, ¿no? Como lo es la negociación colectiva, los convenios colectivos o también llamados sindicatos, ¿no? Que básicamente es una lucha por los derechos de los trabajadores, pero de manera colectiva, ¿no? Estos sindicatos suelen enfrentarse o confrontarse o buscar algún tipo de diálogo con el gobierno, para mejoras siempre, ¿no? Siempre buscan que les mejoren el salario, que les mejoren las oportunidades, que les mejoren todo tipo de condiciones básicamente de su trabajo. Entonces, esto es muy importante porque así se logran algunos objetivos, pero no siempre se toma de la manera correcta. Ustedes han visto por las noticias, me imagino, estos paros de transportistas, este cierre de las carreteras que perjudica, ¿no? Perjudica también a muchas personas cuando se hace de manera violenta. Incluso he visto en las noticias que hasta han quemado, ¿cómo se llama esta sección del peaje? Lo han quemado, han vandalizado muchos lugares. Entonces, esta parte también se tiene que evaluar y analizar, pues, ¿no? Porque es una exposición al peligro a todos los ciudadanos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Comentario, duda? Todo claro, licenciada. Muy bien. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar acerca de ello. Em, Y vamos a explicar estos puntos que muchas veces no han sido, pues, no comentados o explicados. Primero voy a ver el tema de la asistencia para que puedan anotarse. A ver, un segundo, por favor. Sí salió. Listo, voy a enviarles, ok. Pasó con el enlace. Aquí los nombres. Tan corto, otro. Enviar. Ahí está. Y ahora sí salió. A ver, voy a enviarles, jóvenes, me confirman si pueden inscribir su asistencia en el siguiente link que acabo de poner en el chat. Por favor, verifíquenlo. ¿Alguien me puede confirmar si ya logró ingresar su asistencia? Sí, licenciada, sí se puede. Perfecto, listo. Entonces quedamos en ingresar su asistencia a ese link. ¿Ok? Ingresen su asistencia al link para que puedan así grabar su asistencia. Voy a proyectar unos videitos. Voy a proyectar unos videitos para poder luego conversar con respecto a ellos, ¿ok? A ver, vamos a proyectarlos.
A ver, voy a compartir mi pantalla con ustedes. ¿Me confirman si ya ven? ¿Ya pueden ver la ¿La pantalla? negociación colectiva? Sí, Sí. ya listo. Atentos. La negociación colectiva es la herramienta más eficaz. ¿Qué es un convenio colectivo de trabajo? Un convenio colectivo de trabajo es una herramienta de organización y de lucha que a los trabajadores nos permite discutir y consensuar el salario, la estabilidad en el empleo, el ingreso, el escalafón, las licencias, la carrera administrativa, los ascensos, las condiciones de seguridad e higiene laboral, los derechos y obligaciones. ¿De dónde vienen? Los convenios colectivos de trabajo tienen su origen en convenios de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué tenemos que hacer para lograr un convenio colectivo de trabajo? Informarnos, debatir con nuestros compañeros y organizarnos. ¿Para qué sirve un convenio colectivo de trabajo? Un convenio colectivo de trabajo democratiza las relaciones laborales, hace que el empleador deje de tomar decisiones unilaterales y proceda a discutir con los trabajadores sindicalizados de igual a igual. Por lo tanto, un convenio colectivo limita el poder desmedido de los patrones e implica la ruptura de un poder absoluto sobre las relaciones laborales. Para profundizar la democracia de nuestro pueblo, tenemos que legislar nuestras condiciones de trabajo. Compañeros, la tarea que tenemos por delante no será fácil, pero es fundamental. Debemos prepararnos, formarnos, organizarnos mejor y afiliar más compañeros. Debemos estar listos para construir las mejores propuestas y también para salir a la calle a defender el derecho a la negociación colectiva de nuestras condiciones de trabajo y el respeto a nuestra libertad de organizarnos. Muy bien. Ese es el primer videito. Y vamos a ver un segundo videito, ¿ok? Atentos. Y para conocer los entretelones de esta medida, que es la negociación colectiva, veamos la siguiente nota que preparó nuestra compañera Guadalupe Gamboa. La norma que permitirá a los trabajadores del sector público negociar sus sueldos ya cuenta con una regulación establecida por el Poder Ejecutivo. De acuerdo con el decreto de urgencia emitido el jueves pasado, la negociación colectiva se realizará a través de sindicatos, respetando el presupuesto aprobado para cada entidad por el Ministerio de Economía. Este presupuesto será determinado junto a un informe en el que se incluirán los montos máximos de negociación y las fuentes de financiamiento. El Ministerio de Economía realizará informes por cada institución pública que reciba un pliego de reclamo. Estos pedidos, entregados por los sindicatos, pueden presentarse cada 2 años entre el 1 y el 30 de junio. Este año solo podrán presentar sus reclamos los sindicatos que no hayan iniciado alguna negociación económica o un arbitraje entre el 2016 y el 2019. La negociación se realizará en 3 niveles. El primero, a nivel centralizado, se aplica en ministerios, gobiernos regionales y organismos públicos. En el segundo nivel, denominado centralizado especial, solo se atenderán reclamos de los sectores de educación y salud, mientras que en el tercer nivel o descentralizado estarán los empleados de entidades como la OMPE, RENIEC, SUNAT y los poderes ejecutivo y judicial.
Y bien, para conversar un poco sobre la negociación colectiva y las implicancias que esta medida implica, vamos a conversar con César González, él es socio laboralista del estudio Filippi Prieto Carrizosa. ¿Cómo está, señor González? Hola, buenas tardes. Bien, ¿qué entendemos por la negociación colectiva? ¿Cuál es la definición de esta Sí, la negociación herramienta? colectiva es un derecho fundamental que tienen los trabajadores que habilita que periódicamente estos puedan pactar condiciones de trabajo, condiciones remunerativas y otras diversas con sus empleadores. Esto no existía en el sector público, pero sí tenía presencia en el sector privado. Sí, efectivamente, ¿no? En el sector privado existe una amplia experiencia de décadas en la negociación colectiva y en el sector público con grandes limitaciones se inició un proceso que abarca centralmente a los grandes sindicatos en educación, en salud, en el sector público y las empresas estatales de derecho privado, ¿no? Esta norma tiene la virtud, y es una de las luces que trae esta norma, que permite la posibilidad de la negociación de beneficios remunerativos por vez primera, superando las normas presupuestarias que establecían limitaciones para tal efecto. Cuando un trabajador del sector público, un maestro, un doctor quería un aumento remunerativo, se iba o recurría a los arbitrajes o también recurría a las huelgas. Esta medida, digamos, es un camino para un consenso, un camino pacífico. Lo que se busca con esta norma es ordenar la negociación colectiva en el sector público nacional, porque la experiencia, como bien señalas, ha sido en el pasado básicamente que ante los requerimientos o la informalidad en cuanto a las posibilidades de la negociación colectiva, se tenía que recurrir, recuerdas tú, en sectores como educación, en salud, a grandes procesos de huelga, ¿no es cierto? Como Claro. un mecanismo de presión para efectos de que se incorporen incrementos remunerativos en los pliegos presupuestales. Esta norma lo que hace es establecer distintos niveles de negociación colectiva, como bien ha dicho el magnífico informe que hemos escuchado hace un momento, a tres niveles, ¿no? Un nivel centralizado, en el cual negocian el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Luego uno particular, especial, con ciertas reglas mucho más acotadas, para los sectores donde ha habido justamente esta experiencia de huelgas en el pasado, como es la educación y la salud, y luego un nivel descentralizado, que a diferencia que es en todas las otras entidades del Estado, ¿no es cierto? Públicas, descentralizadas, empresas estatales de derecho privado, empresas públicas de orden regional, local o nacional. En estas últimas, las descentralizadas, existe la posibilidad de que la composición del conflicto, de la negociación colectiva, derive en la posibilidad de que tribunales arbitrales puedan resolver estos conflictos, que no ocurre ni en la descentralizada ni en la centralizada especializada. ¿Y cómo va a ser el proceso para, digamos, negociar un aumento salarial? Porque una de las críticas que mencionaba justamente un informe de gestión era que, si bien es cierto, se le va a hacer caso al sindicato con mayor presencia, con mayor peso en el sector, va a haber otros grupos que van a estar relegados y probablemente pues estos grupos vayan a hacer huelgas. ¿Cómo usted ve cómo va a ser este proceso? Bueno, ese tipo de experiencias puede traslucir no solo en el sector público, sino también en el sector privado, ¿no? Lo que pasa es que cuando existe una gran fragmentación de sindicatos, lo que establece la legislación laboral vigente, aplicable en la actividad privada y extendida en estos casos a la actividad pública, es que el sindicato mayoritario desplaza a los otros sindicatos minoritarios. El mayoritario es aquel que agrupa al 50% más un trabajador del ámbito de la negociación, y entonces este único sindicato negocia en favor de todos los trabajadores. Esa experiencia que existe consolidada en el sector privado se traslada al sector público. Y además la norma admite, como corresponde, en buena lógica, que los sindicatos minoritarios puedan eventualmente coaligarse para justamente tener una mayoría y que puedan negociar colectivamente beneficios económicos en sus empleadores, ¿no? Lo que ha dicho la ministra justamente cuando se anunciaba esta medida, que viene precisamente del Ministerio de Economía y Finanzas, lo han diseñado bastante bien, parece, es que es cierto, vamos a abrir la puerta a esa negociación colectiva, pero vamos a poner límites para no desequilibrar fiscalmente a una entidad pública. Es un candado, digamos, necesario en esta negociación, en esta norma. Es necesario, pero a mi entender resulta en cierto punto excesiva, ¿no? Porque evidentemente el equilibrio presupuestal es una regla, un principio de aplicación en el Estado, inexorablemente.
Pero ahí lo que tenemos que buscar es componer dos derechos muy claramente determinables. El derecho a la negociación colectiva de los trabajadores frente a sus empleadores, en este caso el Estado, y por otro lado el equilibrio presupuestal, la sustentación posible, ¿no es cierto?, de atención de los legítimos derechos de los trabajadores de obtener ventajas económicas y beneficios no remunerativos por parte de sus empleadores, en este caso del Estado. En ese conflicto ya el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse y además hay un reconocimiento de los convenios de la OIT 87 y 98 en el sentido de que se pueden establecer limitaciones, pero estas limitaciones tienen que dar juego a la negociación colectiva. Y la principal dificultad que yo aprecio en este modelo es que está muy encorsetada la negociación colectiva. Muy bien. Entonces ya vimos esos dos videitos. Levanten las manos las personas que quieran participar y comentar acerca de la negociación colectiva o sindicatos, alguna experiencia que quieran contarme. ¿Quiénes van a participar? Bien, Fernanda, te escuchamos. Bueno, con respecto a los videos que acabamos de ver, yo creo que es una constante lucha de todos los trabajadores el poder obtener todos sus derechos como deben de ser, ¿no? Lo mínimo que ellos, creo yo, que piden es que la cantidad de horas de trabajo o de horas extras que se hace, que sean también estas remuneradas y que obviamente se tome más en cuenta al sector público que al privado, ¿no? Al final y al cabo, yo entiendo de que todo este tipo de colectivo que se hace es para poder tener los derechos como deben de ser este sector, que obviamente, desgraciadamente, el sector más abollado, por así decir, es el sector público que el privado. Muy bien, muchas gracias, Fernanda. ¿Alguien más desea participar y comentar? Sí, en los sectores públicos, tanto en lo que es salud y educación, son los que más dan énfasis, ¿no? Pero hay otros sectores como la pesca, ¿no? La minería, ellos también andan en constante lucha por mejorar sus condiciones laborales y lo que es su remuneración, ¿no? Pero en lo que es sector público, pues la RENIEC, otras entidades del sector público tienen buena remuneración. Por ejemplo, una secretaria del el segundo vicepresidente de educación o de salud está abordando por lo menos sus 3.800 soles, una secretaria de un viceministro. Entonces, esa área administrativas no, como que le da más énfasis a los trabajos administrativos que a los trabajos, o sea, lo que es educación, minería, como decía, ¿no? Agrícolas, de salud, a los técnicos, ¿no? Es por eso que el año pasado hemos tenido paros del sector agrícola, ¿no? Bueno, acá en Ica fue por las agroexportadoras que no se llevaba a un acuerdo, pues, ¿no?, del pago del jornal, pero ya esta política como que no hay un valor equitativo para las distintas plazas que hay. Bueno, a mí me sorprendió que una secretaria que iba de lunes a viernes, de 7 a 3 de la tarde, 4 de la tarde, ganara 3.800, me parecía mucho para el trabajo que hacía y para a comparación de otras plazas. Eso es todo. Muy bien. Bueno, con respecto al tema de los sueldos, ¿no? Cada gremio
que son personas que están vinculadas por, digamos, por la misma carrera, por el mismo giro, ¿no?, en el que se mueven, solicitan siempre beneficios, ¿no?, mejoras en cuestiones de sueldos, de horarios, de funciones, etc. En el sector público hay muchísimas plazas en donde sí, los sueldos son muy, muy buenos. Incluso para personas que, como dice su compañera, desde su punto de vista y se respeta, considera que las secretarias no deberían de ganar 3.000 soles o 3.800 soles, ¿no? Pero depende mucho del perfil profesional de esta secretaria, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el área de recursos humanos, específicamente en lo que es selección de personal, y hay muchas personas que postulan a puestos específicos con remuneraciones muy buenas porque, por ejemplo, manejan software que no cualquier persona maneja, ¿no? Que no cualquier secretaria maneja, ¿no? Es decir, terminó su carrera de secretaria y se especializó en programas enfocados en lo que es el manejo, pues, ¿no?, en este sector público. Y los currículums, conforme a tu preparación, pesan y valen y te tienen que retribuir con respecto a tu preparación, ¿no? Eso tienen ustedes que tenerlo muy presente, porque puede ser de que ustedes tengan la misma categoría, ¿no?, como técnicos en enfermería o técnicos en lo que ustedes en farmacia, ¿no? Pero de repente uno de ustedes solamente se quedó con su título profesional de técnico y no hizo ninguna otra especialización, y por ahí hay otro que tiene más especializaciones, 2, 3, 4, o sigue especializándose y postulan, ¿no? Y él gana más y tú ganas menos. ¿Por qué? Porque están en diferentes perfiles profesionales, están en diferentes categorías remunerativas. Ojo, que en el sector público las categorías remunerativas son con respecto a tu formación profesional. Mientras más formación académica tienes, mayor será tu rango de sueldo. Porque así es, la educación es una inversión. Y nosotros, los profesionales, somos los que buscamos el trabajo que queremos y el sueldo que queremos ganar. Ahora, pongámonos a pensar, ¿nuestro perfil profesional está preparado para ese puesto? ¿Tengo los requisitos que ese puesto que gana 3.000, 4.000 soles, yo tengo esos requisitos? Entonces, todos esos detalles son los que uno tiene que tomar en cuenta antes de postular alguna plaza, pues, ¿no?, en el sector público. Ahora, vamos a hablar, si no hay ninguna otra pregunta. El día de hoy, como ya les había comentado en un inicio, nuestra clase es con respecto a la negociación colectiva, y aquí vemos una imagen, ¿no? Aquí, una mesa con varias personas o con varios muñequitos, ¿no?, que representan a unas personas que están como que formando un rompecabezas. Bueno, la negociación colectiva es similar, ¿no? Esta es como una metáfora en donde vamos a encontrar al gobierno y a los representantes de los sindicatos reunidos en una mesa redonda en donde van a tratar temas que como los rompecabezas que ustedes ven aquí, como piezas de un rompecabezas van a armar un total, ¿no? Y cada uno va a ir aportando y aportando según su criterio, según lo que ellos consideran, ¿no?, dentro de sus capacidades. Entonces, eso es muy importante de mencionar. Y bueno, vamos a empezar hablando acerca de... ¿Qué es la negociación colectiva, no? ¿Qué es la negociación colectiva? Ya hemos visto en los videitos que es un proceso de diálogo entre los trabajadores y el empleador. ¿Por intermedio de quién? De sus representantes, ¿no? Todos los sindicatos tienen un grupo de representantes quienes van
como su mismo nombre lo dice, en representación de todo el colectivo a buscar y a lograr ciertos acuerdos, siempre en materia remunerativa, condiciones de trabajo, productividad, y que regulen las relaciones laborales entre dichas partes. ¿Cuáles son los principales niveles de negociación? Bueno, tenemos el de empresa, cuando se aplica a todos los trabajadores de la empresa o los de alguna categoría, sección o establecimiento determinado de aquella. Por rama de actividad también cuando comprende a todos los trabajadores de una misma actividad económica. Y por gremio, cuando se aplica a todos los trabajadores que desempeñan una misma profesión, oficio o especialidad en distintas empresas. ¿Qué ocurre si una empresa hay varias organizaciones sindicales? Bueno, en estos casos la representación recae en el sindicato que tenga la mayoría absoluta de trabajadores, ¿no? Si por ejemplo, en el BCP hay varios sindicatos, hay varias asociaciones sindicalistas de los trabajadores del BCP. Pero hay uno que representa a todos, que es el más grande, ¿no? Y ellos siempre van en representación de todos los trabajadores del PCP. Si ninguna organización sindical afila a la mayoría absoluta de trabajadores, la representación se limita a sus afiliados, ¿no? Salvo a 2 o más sindicatos que en conjunto afilen a más de la mitad de los trabajadores del respectivo ámbito y estos acuerden representar a la totalidad del mismo gremio en esta negociación colectiva. Seguimos. ¿Cómo se inicia una negociación colectiva? Bueno, con la presentación del pliego de reclamos. Y esto es lo que escuchamos en las noticias siempre, ¿no? El pliego de reclamos. ¿Qué es lo que hay en ese pliego de reclamos? Bueno, directamente el empleador, en el caso de una negociación a nivel de empresa o a través de las autoridades de administrativas de trabajo, si es el nivel de la rama de actividad o gremio. ¿Qué debe de contener un pliego de reclamos para ser presentado a un empleador? Bueno, la denominación, ¿no? Número de registro y domicilio del organismo sindical o las indicaciones que permitan identificar al grupo de trabajadores que lo presente. Nómina de los integrantes de la comisión negociadora con las atribuciones de estas, nombres o denominación social y domicilio de empleador, proyecto del convenio colectivo, copia de la comunicación remitida al empleador tratándose de negociaciones a nivel de empresa y la firma de los representantes, ¿no? Y miren, aquí tenemos una foto de más o menos cómo es que se realiza esa negociación colectiva para poder así llegar a lo que corresponde a un convenio colectivo. Entonces, ¿cuál es el plazo para la presentación de un pliego de reclamos? Pues bueno, el pliego de reclamos debe de presentarse no antes de 60 días ni después de 30 días calendarios anteriores a la fecha de caducidad de la convención vigente, porque siempre hay un convenio, ¿no? Todas las empresas, todos los trabajadores ya tienen convenios firmados. Lo que se hace es en este plazo, ¿no? No antes de los 60 días ni después de los 30 días calendarios de la convención o del convenio vigente, ¿no? Si se presenta con posterioridad al plazo antes señalado, su vigencia se postergará en forma directamente proporcional al retardo. ¿Cuáles son las etapas de la negociación colectiva? Bueno, la negociación directa, la conciliación y el arbitraje o huelga, dependiendo esta última exclusivamente de la decisión mayoritaria de los trabajadores. ¿Y en qué consiste la negociación directa? Bueno, la negociación directa es la primera etapa del procedimiento de la negociación colectiva. Aquí, pues, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Se inicia dentro de los 10 días calendarios y se presenta el pliego de reclamos, debiendo este último ser admitido por la autoridad administrativa de trabajo. En dicha etapa, las partes se reúnen para buscar una solución al pliego de reclamos, suscribiendo acuerdos parciales o el convenio en caso de llegar a un acuerdo final. Aquí hablan los trabajadores directamente con el empleador, sin ningún intermediario, ellos directamente, por eso se llama negociación directa, porque solo intervienen el empleador y los trabajadores o representantes del sindicato, ¿no? ¿En qué consiste la conciliación? Bueno, la conciliación es la etapa del procedimiento de una negociación colectiva mediante el cual un conciliador, acá ya aparece una persona adicional, un conciliador es una persona neutral, ¿no?
que aplicando los principios de flexibilidad y simplicidad debe desempeñar un papel activo de promoción del acuerdo entre las partes, con la finalidad de que éstas lleguen a una solución mutuamente satisfactoria en torno al pliego de reclamos, ¿no? No sé si ustedes han escuchado que para los temas de alimentos, por ejemplo, siempre hay una etapa conciliatoria, ¿no? Donde las partes acuerdan conciliar, acuerdan buscar un punto medio para que ambos pues salgan beneficiados. Lo mismo sucede en las negociaciones colectivas, ¿no? Interviene un conciliador ya, quien hace las veces de persona neutral para poder buscar un punto medio y que ambos se vean beneficiados. Y por último tenemos el arbitraje, ¿no? Que esta es una etapa del procedimiento de negociación colectiva también que se desarrolla como medida alternativa a la huelga, antes de llegar a la huelga, ¿no? Consistiendo en la decisión de las partes orientada que un árbitro unipersonal o un tribunal arbitral, ¿no? Que son más personas, según el caso, lleve a cabo el denominado proceso arbitral, a través del cual, y habiendo recibido la propuesta final de ambas partes, se emita un laudo arbitral que recoge en su integridad una de las propuestas antes mencionadas. ¿Se puede impugnar un laudo arbitral? Pues sí, ante el Poder Judicial, pero solo en dos casos específicos. Por razones de nulidad, cuando se emite bajo la presión derivada de alguna modalidad irregular de paralización de labores o actos de violencia, y también por establecer menores derechos a los contemplados en la ley a favor de los trabajadores. Y bueno, llegamos a lo que es la convención colectiva. Jóvenes, en menos de 2 minutos se va a terminar esta reunión. Ya sabemos que todos tenemos que volver a ingresar al mismo link para poder continuar y terminar con la clase del día de hoy, ¿ok? Y bueno, hablábamos acerca de la convención colectiva, ¿no? Y este es el resultado final del procedimiento de negociación colectiva, que consiste en el acuerdo destinado a regular los puntos que se han tratado en el pliego de reclamos, que como ya lo hemos conversado y se los he dicho directamente y también lo hemos escuchado en los videos, se van a tratar puntos importantes, fundamentales, sustanciales, ¿no? Como la remuneración, condiciones de trabajo y la relación entre trabajadores y empleadores, ¿ok? Esos son los 3 puntos que se tratan normalmente en una negociación colectiva. ¿Cuáles son los efectos de la convención colectiva? Bueno, la convención colectiva tiene fuerza vinculante en razón de obligar a quienes la adopten, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a la empresa, con excepción de quienes ocupan puestos de dirección o desempeñen cargos de confianza. ¿Y cómo opera la vigencia de un convenio colectivo? Bueno, rige desde el día siguiente al de caducidad de la convención anterior, ¿no? Del convenio que esté vigente. Bueno, al día siguiente entra el nuevo convenio en vigencia. Si no lo hubiera, desde la fecha de la presentación del pliego de reclamos. Continúa vigente hasta el vencimiento de su plazo en caso de fusión, traspaso, venta, cambio de giro del negocio y otras situaciones similares.